Hola a todos, buenos días, buenas tardes desde Barcelona y bienvenidos al nuevo Rhino User Webinar. Yo soy Pedro Cortés de McNeil Europe y hoy vamos a realizar este webinar en español gracias a nuestro invitado Carlos Castro. Carlos es especialista en la implementación de herramientas de diseño paramétrico aplicadas a la optimización de sistemas constructivos complejos, siempre desde la etapa de diseño y modelado hasta el seguimiento y control de calidad en los diversos procesos constructivos. Hoy vamos a ver cómo él utiliza Rhino Insight Revit, ya que no es solo una herramienta para arquitectos, sino que también puede ser muy útil en proyectos de ingeniería. Nos va a mostrar un par de ejemplos pertenecientes a proyectos en curso dentro de la disciplina de puentes y viaductos de la empresa de ingeniería Sener, en la que él trabaja. Y va a intentar explicarnos su flujo de trabajo aplicado a interoperabilidad y estrategias de modelado BIM de elementos de geometría compleja e inserción masiva de elementos, utilizando, como decía antes, Rhino Insight Revit. Nada más desde mi parte, os dejo paso a la presentación de Carlos y bueno, sepáis que durante toda su ponencia voy a estar recopilando las preguntas que tengáis y al final haremos una sesión de preguntas para responderlas, ¿de acuerdo? Cuando quieras, Carlos. Vale, muchas gracias Pedro por la invitación a McNeil Europa, a Carlos Pérez, a todos en principio por la oportunidad de generar este evento, ¿vale? Pues la intención es un poco contarles la experiencia de estos últimos 2 años en el Departamento de Puentes y Viaductos y en la generación de modelado BIM y estrategia de automatización, ¿vale? Voy a compartir pantalla. ¿Me puedes confirmar que ves la presentación? Correcto, sí. Vale. Pues iniciamos un poco hablando del tema corporativo, ¿no? ¿Qué es Sener? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? En este caso, Sener es una de las ingenierías pues, más grandes del país. Estamos muy bien posicionados a nivel europeo como empresa. Tenemos pues áreas de acción dentro del campo de la ingeniería aeroespacial, luego el área de infraestructuras, energías y actualmente en marítimo, ¿vale? Dentro del departamento de infraestructuras específicamente tenemos afectación dentro de todos estos mercados, lo que es proyectos de ferrocarril, transporte urbano, carreteras, aeropuertos, puertos, arquitectura y proyectos ambientales, ¿vale? Pues llevamos escalas o proyectos en diversas escalas en prácticamente todo el mundo. Sener lleva a cabo proyectos desde todas las fases, digamos, de proyecto, valga la redundancia, desde la fase de planificación, fase de diseño, fase constructiva y fase de mantenimiento. La idea es que el proyecto BIM tenga participación, o sea, un elemento protagonista dentro de todas estas fases y eso ha sido un poco el estandarte de la empresa últimamente que, digamos, durante todas las fases se genere el acompañamiento del proyecto BIM para la optimización de todos los procesos, ¿vale? Durante estos últimos años en CENER se ha implantado la metodología BIM, para lo cual se ha creado un departamento específico, lo que llamamos la BIM Office, ¿no? La BIM Office básicamente es un grupo de trabajo compuesto por un coordinador y un conjunto de delegados de diferentes disciplinas que se encargan de la difusión de las buenas prácticas de la metodología BIM, el tema de formación y actualización constante de todo lo que se refiere al proyecto BIM, pero
digamos, su rol más importante es garantizar la correcta implantación de la metodología de acuerdo a la normativa UNE ISO 19650, ¿vale? Esto porque CENER, dentro de todo el conjunto de empresas europeas, pues ha sido una de las primeras en certificarse por esta norma a nivel mundial, ¿vale? Entonces, esto nos pone en una muy buena posición de competitividad con el resto de empresas, pero también nos exige a todos los profesionales que estamos a cargo del proyecto BIM, pues la responsabilidad de llevar adelante los proyectos con la mejor calidad que podamos, ¿vale? Luego tenemos la implementación de nuevos perfiles. En este caso, como les comentaba, les cuento un poco desde mi experiencia dentro de estos últimos 2 años en la empresa como computational designer, ¿vale? Este es un perfil de un nuevo profesional que va a amalgamarse dentro del equipo BIM y que básicamente va a dar apoyo al equipo de modeladores y apoyo al equipo de BIM managers. Tiene requerimientos que van mucho más allá del tema de delineación o modelado y que trabaja muy de la mano con el BIM Manager, ¿no? En el tema de apoyo a los modeladores, pues necesitamos hacer análisis de replanteos de estructuras para su correcta representación dentro del proyecto, crear estrategias y procedimientos para el modelado paramétrico de geometrías de alto nivel de complejidad y su correcta implementación dentro del modelo, programar herramientas para automatizar la implementación masiva de elementos tipo dentro del modelo, implementar procedimientos de análisis y hacer detección de interferencias, rectificación de geometría 3D en el proyecto BIM, hacer seguimiento y actualización de las herramientas desarrolladas, realizar tareas de formación al equipo de modeladores para la implementación de estas nuevas herramientas, ¿vale? Esto en cuanto al apoyo al equipo de delineación y modelado. Y luego el trabajo de apoyo a los BIM Manager o otro perfil también un poco arraigado, que es el Computational BIM Manager, ¿vale? Asesorar sobre las herramientas y estrategias de modelado según los requerimientos del proyecto y uso BIM en cada una de sus fases. Esto es muy importante porque dependiendo de los requerimientos del cliente y del uso del modelo, que tienen que estar muy bien especificados tanto en el pre-BEP como en el BEP, podemos tomar una u otra estrategia de modelado dentro del proyecto, ¿vale? Generar procedimientos para optimizar el flujo de trabajo de las diferentes herramientas BIM y de cálculo, y investigar y generar nuevas herramientas basadas en APIs para realizar tareas complejas no contempladas en los software comerciales. Esto también es un punto bien importante porque actualmente muchas de las tareas de automatización pues son insuficientes dentro de los software comerciales y necesitamos crearnos herramientas a medida o que nos permitan optimizar un poco más el flujo de trabajo, y es necesario pues llegar a programar esto directamente dentro del API de los diferentes software BIM. Ya tenemos casos de trabajo dentro de plataformas como Forge, Speakle, etc. Para, digamos, ilustrar un poco cuál ha sido nuestro flujo de trabajo en estos últimos años, voy a utilizar este proyecto de desarrollo, que es el proyecto del puente atirantado del tren interurbano México-Toluca, ¿vale? Este proyecto de desarrollo fue un proyecto bandera o estandarte dentro de la empresa, ya que se utilizó para poner, o como una excusa para poner a punto y poder experimentar un poco con el uso de diversas herramientas para el modelado de un proyecto al LOT 400, ¿vale? Entonces, durante el desarrollo de este proyecto tuvimos la oportunidad de generar
diversas metodologías o diversos flujos de trabajo y poder ver cuáles eran los que nos ofrecían mejores resultados dentro de la disciplina. Dentro de las características del proyecto, bueno, tenemos, en este caso era un puente atirantado de estructura de hormigón, modelado en LOT 400 y cuyos usos principales iban a ser pues la visualización arquitectónica del proyecto, la detección de interferencias, la extracción de mediciones del modelo, planos de detalle y simulación constructiva en 4D. Aquí vemos un poco el esquema del flujo de trabajo. Dentro del departamento de puentes y viaductos y algunas otras áreas de la ingeniería civil hay particularidades en el proyecto BIM y es que la mayoría de software están diseñados o pensados en principio para hacer proyectos de edificación, de arquitectura, por lo que todas las herramientas que se desarrollan o se desarrollaron en principio para estos proyectos iban enfocados en esta vía, lo que deja un poco rezagado el área de la ingeniería civil, ¿no? Nosotros tenemos unas limitaciones específicas en el modelado y en la extracción de información de algunas plataformas BIM, porque dentro de la disciplina es necesario extraer planos en desarrollo de todas estas estructuras. Actualmente no podemos contar con un software BIM que nos permita extraer esta información, lo que nos obliga a tener una metodología híbrida de generación de dibujos o de planos dentro de la disciplina, por lo que mantenemos en algunos casos la extracción o la generación de planos con AutoCAD y otra tanda o otra fase en la que podemos extraer planos de detalles directamente del modelo BIM, pero todavía no hemos alcanzado esa ansiada fase en la que podemos manejar el 100% del proyecto dentro de la plataforma BIM, ¿vale? Entonces, nuestro flujo de trabajo se basa en la obtención de diversos inputs, entre ellos el de la información de trazado, que viene a partir de software específicos para este fin, puede ser Instran, Autodesk Civil 3D o InRoads, ¿vale? De ahí obtenemos un archivo XML que nos da toda la información de trazado. Y luego tenemos, digamos, en el corazón de nuestra metodología de trabajo, una serie de herramientas que han sido desarrolladas por el propio Departamento de Puentes y Viaductos a lo largo de varios años. Son unas herramientas o unos pequeños software que están basados en la plataforma de Excel y programados en Visual Basic, que nos permiten procesar los datos del XML y obtener diversa información asociada para sacar puntos de replanteos y coordenadas que nos permiten posteriormente tanto ubicar los elementos geométricos como modelarlos, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. A partir de estas herramientas podemos obtener datos paramétricos de replanteo para prácticamente todos los elementos estructurales y esos datos paramétricos de replanteo, pues en conjunto con la elaboración de familias con diversos grados de complejidad, algunas son familias simples y otras son familias adaptativas y paramétricas, ¿vale? Que se procesan mediante Dynamo o Grasshopper, ¿vale? Lo que hemos realizado en este proyecto específico es una metodología doble de poder llevar todos los datos y el modelado tanto de geometría como de detalles a la plataforma Tecla y a la plataforma de Revit para ver cuáles eran las limitaciones y los pros de la utilización de ambas herramientas, que en este caso son las más utilizadas en el proyecto diario dentro de la empresa, ¿vale? Lo que hay en común es que Rhino y Grasshopper nos ha permitido amalgamar dentro de todo este flujo de trabajo y nos da un potencial enorme de poder decidir
Una vez que tenemos los datos dentro de la plataforma de Rhino, ¿por qué vía queremos tomar? Si queremos tomar la vía de Revit o de Tecla. O sea, esto nos ha permitido tener la garantía de que una vez tenemos los datos allí, podemos sin ningún problema tomar decisiones al respecto de la plataforma, ¿vale? Tenemos entonces, voy a hablarles un poco acerca de los inputs o la base de datos que manejamos. Entiendo que por temas de confidencialidad, al ser una herramienta propia de la empresa, no voy a ahondar mucho en cómo está construida la empresa, la herramienta, sino su funcionamiento, ¿vale? Entonces tenemos que a través de esta herramienta de Excel podemos generar una base de datos flexible que permite alimentar y modificar de forma rápida los diferentes componentes paramétricos creados a partir de herramientas como Grasshopper y Dynamo, transmitir al equipo de ingeniería cuál es la información necesaria para el modelado de los diferentes elementos y cuál debe ser el formato de salida, y generar plantillas estandarizadas e interoperables entre las distintas plataformas como Revit y Tecla, ¿vale? Voy a llamar un momento al archivo de Excel para que podamos ver un poco de qué se trata, ¿vale? Vale. Pues como ven, tenemos una serie de pestañas que corresponden algunos con las acciones que realiza este software y otros pues con los elementos o con las plantillas que ya hemos vaciado y que corresponden a los elementos estructurales. En este caso tenemos digamos, dos datos importantes que son generados y que podemos extraer de esta plantilla, que es la información de trazado. En este caso podemos ver en esta primera página un poco la explicación de todas estas herramientas. Como les comenté anteriormente, es una herramienta que ha sido diseñada por los ingenieros del departamento a lo largo de varios años, entre ellos José María Pérez Casas, que tenemos que darle mucho crédito en la generación de esta herramienta, ¿vale? Entonces, les voy a comentar rápidamente. Tenemos la información del trazado que se vincula a este Excel a través de un LAN XML, y a partir de allí podemos leer todas las coordenadas y datos asociadas al trazado. Esto nos permite luego procesar estos datos y coordenadas del trazado a través de diferentes hojas para extraer puntos de replanteo de los diferentes elementos estructurales, ¿vale? Estos puntos están programados o están formulados dentro de cada hoja para poder, a partir de los datos trazados, extraer offset y puntos, digamos, perpendiculares al trazado en los PK correspondientes para la ubicación de los diferentes elementos. Otro de los elementos que están programados dentro de la hoja es la generación de secciones, ¿vale? Esto es muy importante porque es un trabajo que actualmente se puede generar dentro de otros plugins asociados a las plataformas BIM. Estamos experimentando un poco o probando algunas otras herramientas como Bridge Design o Bridge Creator, donde podemos generar directamente las secciones, pero no es una labor que queremos dejarle a otro software auxiliar. Preferimos mantenerlo dentro de esta herramienta y tener todos estos datos de parametrización de las secciones muy amarrados dentro de esta herramienta, ¿vale? Entonces, en cuanto a la generación de las secciones, ¿vale? Tenemos un conjunto de parámetros que son programados o que son vaciados dentro de esta herramienta. En los cabeceros podemos ver los nombres de esos parámetros que posteriormente se van a colocar como parámetros de instancia dentro de las familias de las secciones adaptativas en Revit. Esta hoja también tiene la posibilidad de extraer de esas secciones y asociadas al eje de trazado
las coordenadas de posición tridimensional de cada una de las secciones a lo largo de todo el trazado, ¿vale? En este caso tenemos una pestaña correspondiente a Grasshopper y otra a Revit. ¿Por qué? Porque estos parámetros pueden ser llevados directamente a cualquiera de las dos plataformas, ¿vale? Vale. Entonces, continuamos con los procesos de automatización. Vimos un poco por encima cómo o cuáles son los datos que se incorporan dentro de esta herramienta de Excel, y vamos a ver un poco cómo es el proceso, de llevarnos ahora esta geometría o de automatizar la generación de la geometría a Rhino, ¿vale? Vale, voy a activar este vídeo donde vamos a ver paso a paso cuál es el procedimiento para la generación de la geometría en Rhino, utilizando siempre como vínculo el Revit, ¿vale? En esta primera fase. Entonces, ejecutamos el Revit en su versión 2020 y utilizamos el plugin de Rhino Insight, donde podemos ver pues todas las herramientas que tenemos disponibles, ¿vale? En este caso vamos a llamar a nuestro modelo que hemos precargado, digamos, para que no tarde mucho tiempo en la ejecución. Podemos ver la interfaz de Rhino y la rutina que hemos cargado de generación de geometría a partir de nuestro Excel, ¿vale? Tenemos entonces una zona donde tenemos la importación de los datos del Excel, tanto de las coordenadas del Project Base Point que están incorporadas dentro de la base de datos, como los puntos correspondientes a todos los segmentos, ¿vale? Vamos a tomar en este caso como ejemplo la generación de los tableros, que son los tableros de hormigón, que son de las geometrías un poco más complejas y más vistosas dentro del proyecto de puentes y viaductos, y que nos servirá bastante para poder entender cuál es el procedimiento, ¿vale? Perdón. Vale, como les comentaba, podemos procesar los datos del Project Base Point que están incorporados dentro de la base de datos, y aquí podemos pues leer todos los datos del Excel correspondientes a las coordenadas espaciales que se generan a partir de las secciones, ¿vale? Tenemos entonces, este software nos da las coordenadas de la sección dorsal y frontal, o la cara anterior y posterior de cada dovela, ¿vale? Y la vamos a visualizar, ¿vale? Este procedimiento pues nos permite, a partir de las caras anteriores y posteriores, luego hacer una geometría sólida que nos permita subdividir pues todo el elemento dependiendo de los segmentos que hemos programado o que hemos vaciado dentro de las plantillas, ¿vale? Aquí podemos ver en color azul un poco más oscuro las secciones exteriores y luego las secciones interiores. Generamos posteriormente, a partir de estas secciones, pues unos loft que nos permitan generar cada segmento de manera independiente, y luego hacemos una operación booleana pues que nos permite sustraer el vacío a las dovelas, ¿vale? Entonces tenemos la sección
de nuestro cajón de hormigón. Vamos un poco a apagar estas líneas guía para poder visualizar el resto. Luego tenemos a partir de la geometría generada la posibilidad de seleccionar una a una pues los conjuntos de dovelas que hemos materializado de esta manera, ¿vale? Entonces aquí vamos a seleccionar simplemente una y vamos a bakearla dentro de Rhino. Hay algo particular que es que a pesar que hemos realizado esta dovela con diferentes segmentos, específicamente unos 7 segmentos, cuando le damos bake dentro de Rhino, pues podemos ver que esto es un elemento consolidado, ¿vale? Una polisuperficie cerrada que corresponde a la geometría de una sola dovela, aunque haya sido creada a partir de varios anillos o varios segmentos. Esto es porque dentro del Excel pues, le hemos asignado un código de identificación por unidad de colada a cada uno de los segmentos y luego hacemos una operación de agrupar y consolidar estos elementos. Entonces, automáticamente nos hace la discriminación y agrupa los elementos, ya que aunque estamos viendo una sola dovela por los cambios de sección internos que tiene, pues necesitamos generarlo de esta manera, ¿vale? Luego, pues materializamos la geometría completa dentro de Rhino, ¿vale? Y podemos agregar algunos atributos para la identificación de estos elementos dentro de Rhino, ¿vale? En la mayoría de los casos hacemos un modelo de control o un modelo gemelo dentro de Rhino antes de llevar toda la geometría a la plataforma BIM, y esto en primera instancia nos permite hacer una comprobación pura y dura geométrica de los elementos e incluso hacer análisis de colisiones entre elementos antes de exportar las diferentes geometrías, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora cómo es el proceso de exportación. ¿Sí? Una vez que tenemos la geometría dentro de Rhino, pues podemos previsualizarla dentro de la plataforma de Revit y trabajar a tiempo real en las dos plataformas. Esto nos da una ventaja muy grande a la hora de poder comprobar el posicionamiento e interacción de los diferentes elementos con ambas plataformas. En este caso vamos a comenzar a llevarnos esta geometría a Revit. Vamos a utilizar el plugin de Rhino Insight y en este caso utilizamos la selección de la categoría, selección de material y luego la selección del template con el que vamos a trabajar. En este caso es un modelo genérico o utilizamos la plantilla de modelo genérico, aunque podemos asignarle al Direct Shape una categoría específica del elemento, ¿vale? Le colocamos un nombre a esa geometría y con el elemento de Direct Shape del plugin podemos llevarnos esto como una geometría directa. Esto nos permite en principio hacer una primera comprobación, ya que un Direct Shape no nos permite pues agregar mayores parámetros ni metadatos, más allá de colocarle nombre y material, pero sí nos permite hacer una primera comprobación de los elementos dentro del modelo para previsualizar cómo están interactuando con el resto de familias que pueden ya estar incorporadas. Y luego, si los elementos que estamos utilizando están en coordenadas o no, ¿vale? Podemos ver que la geometría como forma directa se ha exportado de manera perfecta y ha podido tomar los pocos parámetros que le hemos asignado como nombre y material, ¿vale?
los materiales obviamente tienen que estar preconfigurados dentro de la galería de materiales de Revit para poder asignarlos. Vamos a ver ahora, digamos, el mayor potencial que tiene el plugin, que es poder llevarnos los elementos como familias dentro de la plataforma. Y esto les digo que es el mayor potencial porque, como les comentaba al principio, en las fases tempranas de proyecto somos capaces de generar geometrías o modelar elementos dentro de Rhino y llevarlos al modelo de Revit sin ser unos elementos complejos o parametrizados al máximo, ¿vale? Entonces, cuando los usos están bien definidos en una fase temprana de proyecto, y nosotros en esta fase, como es el caso del 90% de los proyectos que se hacen para ofertas, tenemos un uso limitado al análisis de colisiones, visualización del proyecto, podemos, digamos, reducir los tiempos asociados al modelado en un porcentaje bastante grande, haciéndolo de esta manera. El resto de elementos no quiere decir que se vayan a quedar para siempre dentro del modelo de Revit de esta manera, ¿no? O sea, siendo una geometría externa. Utilizamos este tiempo que ganamos en la primera fase en desarrollar o adaptar las familias nativas que ya tenemos del proyecto para luego, en caso de ser necesario y cumplir con los usos y requerimientos que tiene el proyecto en las fases posteriores, poder sustituir estos elementos por las familias nativas de Revit, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a limitar a 10 segmentos el tablero para reducir un poco los tiempos, ¿vale? Anteriormente vimos que habíamos materializado 176 segmentos, ahora vamos a quedarnos pues con las primeras dovelas y vamos a exportarlas como familia, ¿vale? Entonces, tenemos también pues las mismas características que habíamos rellenado anteriormente, tenemos el nombre de la familia y tenemos una parte de la rutina que nos permite seleccionar la cantidad de elementos que vamos a exportar y generar un nombre a partir de la concatenación de texto para cada una de estas familias. Hay una particularidad en este caso específico, nos es interesante poder llevarnos cada segmento o cada dovela como una familia independiente, porque a partir de allí podemos asignar parámetros a cada uno de los elementos por separado. Lo ideal dentro del proyecto es que pudiésemos tener una sola familia tipo y luego instancias de este elemento, pero como les digo, en esta fase temprana del proyecto podemos hacer cada elemento una familia independiente, asignarle metadatos y obtener parámetros de medición como volumen y otros parámetros asociados a ese parámetro de volumen dentro de Rhino, ¿vale? Entonces, con el componente de crear familia dentro de Rhino Insight, pues ya tenemos nuestros inputs y podemos ver que este primer componente pues nos crea dentro del archivo de Revit las familias, ¿vale? Vamos a ver cómo dentro de la categoría que hemos seleccionado, estructura de framing, para estos elementos se han creado pues las dos familias con los nombres correspondientes, y luego estos dos nodos lo que nos van es a seleccionar la familia y los tipos que hemos creado de manera automática y los vamos a ubicar dentro del proyecto tomando en consideración el nivel y el plano de ubicación dentro del proyecto. Entonces, vamos al trigger, activamos este nodo y podemos ver cómo
hemos materializado entonces estos elementos dentro de Revit, ¿vale? En este caso, pues podemos ver que se han creado estas familias, la familia del SEMrush Deck 1 y el 2. Estos elementos pues ya tienen parámetros de tipo que podemos manipular y podemos irnos dentro del editor de familias para comprobar efectivamente que tengo una geometría nativa de Revit, ¿vale? Esto, el software lo denomina como una freeform, ¿vale? Que es una geometría, obviamente externa, pero que es parcialmente editable dentro del mismo editor de familias. Pero sigue teniendo todas las características de una familia nativa, ¿vale? Entonces, en este punto, consideramos que al tener parametrizados todos los datos de manera externa en las tablas de Excel y en Rhino, cualquier modificación del eje de trazado o de los elementos podemos actualizarlo de manera inmediata dentro de las tablas de Excel, rodar nuevamente las rutinas y tenemos la posibilidad de hacer cambios muy rápido dentro del modelo, ¿vale? Otra metodología que ya es aplicable a una fase un poco posterior del proyecto es hacer la sustitución, como les digo, en caso de ser necesario, de los elementos por familias nativas. La mayoría de ellas son familias adaptativas. En este caso, esta familia es una familia de dovela cuya posición está basada en estos 6 puntos, pero es una familia bastante compleja donde tiene cerca de 70 parámetros. Estos parámetros son todos rellenados dentro de la tabla de Excel y luego son asignados al proyecto mediante las rutinas de Grasshopper o de Dynamo, ¿vale? En este caso voy a adelantar un poco el vídeo para ver el producto final, porque creo que si nos tardamos no nos dará mucho tiempo de ver el resto de información, ¿vale? Entonces, utilizando, como ya ven, las rutinas, somos capaces de insertar a partir del eje de trazado y los puntos asociados las diferentes dovelas y los diferentes segmentos. Estos ya son familias adaptativas nativas de Revit que han nacido a partir de exactamente los mismos datos que tenemos en el Excel, pero siguiendo una metodología diferente, ¿vale? Entonces, esto es un poco la previsualización del producto del modelado del tablero dentro de Rhino y su posterior exportación a Revit. Y bueno, vamos a ver un poco el otro lado de la moneda, que es la automatización con los procesos de tecla, ¿vale? Entonces, utilizando pues básicamente la misma metodología y en lugar del Rhino Insight, pues el plugin de tecla dentro de Grasshopper, pues nos ha permitido hacer el modelado de los elementos geométricos dentro de Rhino y luego llevarlos a tecla, tanto elementos genéricos geométricos, perdón, como detallados de armaduras. En este caso, como saben, Tecla ya no trabaja con familias, sino son componentes. Estos componentes también son creados dentro de Grasshopper, otros pueden ser creados dentro del mismo software de Tecla y simplemente hacemos la asignación o la ubicación espacial de estos componentes a partir de los puntos de replanteo de las hojas de Excel, ¿vale? Esta misma manera de trabajar nos ha permitido crear unas herramientas automatizadas para materializar los armados de piezas complejas a partir de Rhino. Tecla es una herramienta muy versátil a la hora de hacer detallado de armaduras.
Sin embargo, existen piezas con un grado de complejidad grande que hemos logrado parametrizar desde Rhino y luego llevarnos como un conjunto completo de armado a Tecla, ¿vale? Vamos a ver un poco el proceso de exportación de las diversas geometrías a Tecla. En este caso hemos utilizado el mismo ejemplo del tablero, ¿vale? Inicializamos el software de Tecla, que tiene como requerimiento que tenemos que iniciarlo antes del Rhino para que pueda funcionar. Vemos un poco cuáles son los metadatos que está leyendo la rutina desde la tabla de Excel. En este caso, estos metadatos son incorporados en el modelo como atributos definidos por el usuario, ¿vale? Y luego estamos leyendo también pues la geometría. En el caso de la geometría de las dovelas, vamos a ser capaces de llevarla a Tecla como un ítem de hormigón, ¿vale? Este es una especie de elemento genérico que acepta Tecla como elemento nativo y que nos permite, tanto fuera como dentro de la plataforma de Tecla, manipular su geometría y agregarle metadatos y utilizarla como base para hacer estrategias de detallado de armaduras, ¿vale? En este caso vamos a aumentar un poco el rango de trabajo y vamos a seleccionar 50 segmentos y vamos a ver cómo estos 50 segmentos que estamos resaltando en el modelo, pues los exportamos directamente. Aquí comprobamos que estamos utilizando la manera adecuada para rellenar los diferentes atributos definidos por el usuario, que les comento tienen que ser creados estos contenedores anteriormente en Tecla para poder ser rellenados a través de la rutina de Grasshopper, ¿vale? Tecla en este caso tiene un acceso directo que nos permite activar todos los nodos de Tecla de manera automática. Esperamos un poco que se recargue la información y entonces estos 50 segmentos que tenemos en Rhino ya los podemos ver dentro de la plataforma de Tecla, ¿vale? Estos segmentos, como ven, pues ya tienen su identificación que viene del código que le hemos asignado, le hemos asignado material, clase, fase y hemos rellenado unos atributos definidos por el usuario que en este caso corresponden a diferentes parámetros de cantidad de peso de acero, etcétera, otros parámetros que hemos rellenado dentro del Excel y que podemos visualizar aquí. En este caso, un siguiente paso sería poder personalizar estos contenedores de atributos definidos por el usuario para poder realmente visualizar a qué corresponde cada uno de los valores. De momento solo podemos visualizar los valores que corresponden a la casilla 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Vale. Un poco mostrar el resultado del proceso de generación de geometría y de armado dentro de la plataforma de Tecla, que fue la que finalmente nos ofreció una posibilidad mayor de llevar el proyecto a un lot 400 en cuanto al detallado de armado, ¿vale? Conseguimos, digamos, un potencial un poco mayor en la herramienta de Tecla para generar todas estas armaduras. En este caso pueden ver un poco lo que fue el final del proyecto, donde está el 100% de los elementos de hormigón con sus correspondientes
armaduras. Y muchos de estos elementos, su proceso de parametrización para el armado fue generado directamente en Rhino y llevado a Tecla como grupos de armados o incluso en algunos casos muy especiales como barras individuales, ¿no? El siguiente paso que quedaría pendiente, digamos, por ver, no creo que nos dé chance en esta oportunidad, pero seguramente en un futuro lo podamos ver, es la generación de los planos de detalle a partir de toda esta geometría. Ha sido un trabajo minucioso y un trabajo exhaustivo la realización de este primer proyecto en la empresa y llevarlo al 100% de acabado en cuanto a la realización de las armaduras. Entendemos que tampoco es lo típico en un proyecto. La mayoría de las veces, pues tenemos durante una fase de proyecto el armado de elementos tipo para su comprobación y para hacer detallado y análisis de colisiones, pero en este caso, como era un requisito de formación poder llevar a cabo el 100% del armado, pues esta ha sido la conclusión, ¿vale? Como el resto de conclusión en el desarrollo del flujo de trabajo, nos sentimos muy agradecidos con Rhino, porque esta herramienta nos ha permitido tener la versatilidad de manejar toda la geometría y toda la información y luego poder tomar la decisión. Obviamente, el qué plataforma utilizamos, pues es un requerimiento de proyecto, pero nos da la versatilidad de que con una misma herramienta, en un mismo contenedor de información, podemos decidir en qué dirección o en qué plataforma queremos ubicar toda la información y llevarlo de manera nativa. Es decir, no hemos tenido problemas para la exportación de elementos geométricos o de detallado y la generación de sus correspondientes parámetros para la obtención de mediciones, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo trabajar con una geometría externa que no pueda ser manipulable dentro de las diferentes plataformas a tener una geometría que puedo convertir en nativa y manipular como yo quiera posteriormente, ¿no? Pues nada, chicos, creo que esto es todo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, continuamos con la parte de preguntas. Clayson Aguirre. No te escuchamos, Carlos. ¿Puedes hablar? Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora te Vale. escuchamos. Perfecto. Estupendo. Pues mira, tenemos una pregunta de Clayson Aguirre que dice que si el modelado de estructura también lo podéis generar en Grasshopper. Sí, el modelado de todos los elementos se pueden generar directamente en Grasshopper. Digamos, la ventaja que conseguimos es utilizar Rhino y Grasshopper para modelar aquellos elementos complejos que tienen una mayor dificultad para modelarlas dentro de la plataforma BIM como Revit o Tecla y poder llevarla luego allí. Pero si nosotros contamos con una serie de familias que ya están creadas y utilizamos el Grasshopper más que todo para ubicarlas dentro del proyecto, hacer una ubicación masiva de estos elementos más allá de modelarlos al 100%. Genial. Preguntan también una pregunta muy interesante de Nada Dushi. Dice que si el script es adaptativo a diferentes bases de datos. O sea, pregunta cuánta flexibilidad tiene el script que habéis desarrollado. Pues en este caso lo hemos utilizado para Rhino y Tecla. Para Rhino y Tecla no, para Revit y Tecla, ¿vale? De momento no lo hemos probado con otras plataformas, pero entiendo que podría ser quizás compatible con otras herramientas.
José Manuel Martínez pregunta por qué la necesidad de utilizar dos plataformas en vuestro proceso, Revit y Tecla, y si no se podría haber hecho lo mismo en una de las dos únicamente. Sí, en este caso, lo comenté al principio de la presentación, era un proyecto piloto, digamos, que tenía como objetivo la formación del equipo de delineantes. Entonces, utilizamos las dos plataformas para poder encontrar los pros y los contras de trabajar con cada una de ellas. Estupendo. Vale, hay muchos mensajes, bueno, agradeciéndote tu trabajo y dándote la enhorabuena por la limpieza y la presentación. Javier pregunta si se ha podido automatizar en gran porcentaje todo lo que se ha generado en Tecla gracias a este proceso utilizando Rhino y Revit. Yo diría que el 90% de la geometría que vieron en el proyecto del LOT 400 fue generado de manera automatizada y exportada luego a Tecla, ¿vale? Porque los pocos elementos que se generaron como componentes dentro de Tecla, luego utilizamos el Grasshopper para la ubicación espacial dentro del modelo, pero el 90% de los elementos, digamos, fueron generados en Rhino y Grasshopper. Vale. José Manuel, en relación a la pregunta que te hacía antes de por qué utilizar dos softwares distintos, te pregunta que cuál es la conclusión, que cuál de las dos plataformas utilizaríais en un proyecto futuro si tuvierais que elegir una, Tecla o Revit. Bueno, eso no lo decide tanto nosotros como empresa, sino lo decide el cliente. La mayoría de las veces que utilizamos una u otra plataforma son por requerimiento del cliente. Y es por eso que hemos hecho este proyecto piloto, ¿no? Lo que sí les puedo comentar es que ambos software o ambas plataformas tienen fuertes diferentes. Digamos que Revit es una plataforma que te permite hacer el modelado y la inserción de los elementos mucho más fácil, pero luego tienes la ventaja de Tecla que te permite generar detallados de estructuras de acero y de refuerzo de armaduras de una manera muchísimo más compleja que Revit, ¿vale? En Revit estamos probando algunos plugins asociados, pero no hemos podido llegar al nivel de los proyectos desarrollados con Tecla. Ok. Miriam Casanovas te pregunta si optaríais por el postmodelado en Tecla más que en Rhino. ¿Existe flexibilidad en Tecla para la definición de atributos BIM? Sí, existe bueno, en Tecla puedes, al igual que en Revit, colocar tantos metadatos como quieras, ¿no? Y generar atributos. Lo único es que la manera de configurar estos parámetros o estos contenedores de parámetros dentro de Tecla es muchísimo menos grata que en Revit. Revit en este caso nos los ha hecho un poco más sencillo. Muy bien. Cleson Aguirre pregunta de nuevo, ¿el modelo de Grasshopper que generaste del puente, además de ser útil para BIM, se puede usar como modelo analítico para análisis estructural? Dependiendo de qué tipo de análisis quieras hacer. Si quieres hacer un análisis estructural a partir de robot, pues ya puedes obtener los elementos directamente exportados desde Revit, donde se pueden configurar los modelos específicos para este objetivo. Y luego, si es algo un poco menos formal, digamos, hay también algunos plugins que trabajan directamente sobre Grasshopper, que te permite ver deformaciones de algunos elementos estructurales sin llegar a un punto muy específico dentro del diseño estructural, ¿vale? Para esto tendría que utilizar otras herramientas más especializadas. Juan Besini, durante la construcción de este proceso se han utilizado muchos plugins o scripts
en Python o similar definidos por vosotros o son solo componentes vanilla de Grasshopper? Pues ha sido mixto, ¿no? La herramienta de Excel, por ejemplo, ha sido programada toda en Visual Basic y luego dentro de la plataforma de modelado hemos intentado utilizar la mayoría de elementos que sean nodos de Grasshopper para que el resto de equipos o de personas que pertenecen al equipo de modelador puedan familiarizarse también con el manejo de las herramientas y no solo quede como una caja negra, ¿vale? Si lo hacemos solamente a través de la programación en Python o de C Sharp, por ejemplo, quedaría esto como un software que bueno, lo sabemos utilizar algunos pocos, pero el resto del equipo pues le costaría un poco más. Sin embargo, entendemos que este es el objetivo final. Al final, pues tendremos que tener unos software propios de la disciplina, un poco más trabajados y llevados a una plataforma de programación como Python, pero en este momento hemos intentado utilizar la mayoría de componentes de Dynamo o de Grasshopper, ¿vale? O sea, ¿crees que que en un futuro sería interesante desarrollar componentes que realicen tareas habituales dentro de este proceso para, quién sabe si más adelante sacar algún tipo de plugin especial para ingeniería o para, aunque sea interno, ¿eh? Seguro, algo de los requerimientos que tenemos en este momento y que estamos pidiendo a gritos es algo similar a lo que hemos logrado con el flujo hacia tecla, que es poder convertir, por ejemplo, un eje de una barra a partir de una polilínea en una barra de armado individual o en un conjunto de barras y llevarlo a Revit, ¿vale? Esto para nosotros sería pues un apoyo muy grande y bueno, estamos trabajando en pro de lograr algo parecido. Javier pregunta si se puede automatizar de alguna forma desde Grasshopper la exportación de los planos de construcción. Eh, los puedes automatizar si los generas dentro de Grasshopper, es decir, no es lo usual porque lo usual es obtener los planos a partir del modelo BIM dentro de Tecla o de Revit, pero en el caso de que utilices una estrategia híbrida donde hagas algunos planos en CAD, puedes utilizar el Rhino como un software CAD donde generas planos dentro de Rhino y luego insertarlos en las vistas de Revit o Tecla. Esto se puede hacer y se puede automatizar. Vale, y Raquel pregunta, ¿cuánto margen para admitir cambio una vez generada la documentación existe? Pues ha sido brutal. Hemos, yo creo, disminuido los tiempos requeridos para las modificaciones. Si no cerca de un 50%, pues algo muy parecido. Uno de los problemas que tenemos es que durante toda la fase temprana del proyecto, pues las modificaciones en cuanto a trazado y ubicación de los elementos estructurales son muchas, ¿vale? Por lo cual esta herramienta y este flujo de trabajo nos ha permitido básicamente poder actualizar el modelo a diario, a pesar de lo radical que puedan ser las modificaciones. Cuando tenemos un cambio de trazado, estamos hablando de que todos los elementos estructurales ubicados a partir de ese trazado cambian de posición. Entonces, simplemente con hacer la recarga, digamos, y la actualización de la base de datos en Excel y luego rodar las rutinas, pues en un día básicamente pudieses hacer una modificación de un proyecto, no de una gran envergadura, pero podrías hacer el 100% de la modificación, ¿vale? Estupendo, Carlos. Muy bien, bueno, parece que no hay más preguntas, así que solo agradecerte, Carlos, tu exposición bueno, tu claridad en la argumentación y en cómo has preparado toda la presentación de hoy. Mi enhorabuena, mis gracias y nada, solo desear bueno, que siga yendo todo también para ti personalmente bueno, profesionalmente con la utilización de las herramientas de Magnil. Pues
nada como darte las gracias por la oportunidad de haber hecho esta herramienta, de haber hecho este webinar, perdón. Y a McNeil porque, bueno, es una herramienta que nos ha acompañado durante muchos años y que seguimos sacándole provecho a su programa, ¿vale? Entonces esperamos que nos acompañe durante mucho más tiempo y seguir teniendo estos eventos para poder actualizar nuestros conocimientos y en la aplicación de la herramienta en todos los ámbitos. Como lo bien dices, aunque yo soy arquitecto, estoy trabajando en este momento en el ámbito de la ingeniería, pero le estamos sacando punta en esta rama, ¿vale? Estupendo. Y a los asistentes, muchas gracias por haber estado aquí durante el día de hoy y bueno, estar pendientes que desde McNeil Europe seguiremos organizando este tipo de eventos. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Carlos.